Gracias, se puede retirar. Corresponde comparecer al aspirante número 22, Moreno Trujillo Rodrigo. Adelante. Muy buenos días, señor ministro presidente, señoras y señores ministros. Agradezco la oportunidad de permitirme comparecer ante ustedes y con su anuencia me voy a referir a la acción de inconstitucionalidad identificada con número 50, diagonal 2017, en donde el tema central es el tema de la reelección y el dilema si los diputados que pretendan reelección pueden permanecer en el cargo y hacer actos de campaña. En este caso específico, se impugnó una ley local en donde se estableció o se establece la simultaneidad. Los actores, por su parte, consideraron que esto vulneraba dos principios. Primero, que vulneraba el principio de la equidad por la sola permanencia en el cargo, y segundo, que se podía hacer uso de recursos públicos. En ese sentido, la Suprema Corte determinó, dentro de otros aspectos, 4 puntos fundamentales. Primero, en su sentencia estableció que existe libertad de configuración legislativa de las entidades federativas para contemplar o no dicha figura de la simultaneidad. Segundo, se estableció que no existe mandato constitucional alguno que limite dicha figura y que los diputados, asimismo, que están en el ejercicio del cargo y que pretenden reelección, de esta manera tratan de convencer al electorado de permanecer en su actividad legislativa, que dicho sea de paso, no puede paralizarse por ese solo hecho. Y finalmente, se determinó en cuanto a la utilización de recursos públicos que tenemos y contamos en nuestro sistema con un determinado sistema de fiscalización en tutela al artículo 134 constitucional, el cual tiene un procedimiento y sanciones respectivas. Por tanto, se concluyó que no es una norma contraria a la Constitución y finalmente me parece que es un criterio muy relevante porque fomenta el desarrollo del derecho político electoral en su vertiente pasiva. Por otra parte, me voy a referir al juicio de revisión constitucional electoral 145, diagonal 2017, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el tema central es precisamente la difusión de la imagen de menores en spots, en redes sociales, en redes sociales, donde aparece su imagen en propaganda político-electoral. En este caso, los actores consideraron denunciar porque se afectaba los derechos y la imagen de estos menores. Atendiendo a los lineamientos emitidos por el INE en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes, se establecen 3 requisitos fundamentales. Uno de ellos es el consentimiento de los padres o quien ejerza la patria potestad. Segundo, se tendrá que acreditar el vínculo de quien otorga ese consentimiento y los menores. Y finalmente se tendrá que establecer también la identidad y la opinión de los propios menores. Por lo que hace al consentimiento, la Sala Superior determinó que la sola corta edad de los menores no era obstáculo para tomarlos en cuenta en concordancia con el principio de autonomía progresiva. Y entonces, en este caso concreto, también consideró que si bien es cierto el consentimiento que se otorgó, existió un contrato de prestación de servicios promocionales, lo cierto es que no se acreditó en constancias que los otorgantes de este consentimiento conocieran los alcances y los fines de estos promocionales. Y además, realiza la Sala Superior un análisis reforzado, considerando finalmente que en este caso sí se vulneran los derechos de los menores. Criterio que me parece también muy relevante y muy importante porque pone los intereses de los menores en el centro de la decisión jurisdiccional. Hasta aquí mi intervención, señor ministro presidente, señoras y señores ministros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora ministra Norma Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Leí con atención su ensayo, lo felicito. Quisiera hacerle 2 preguntas y debe entenderse que es como usted les daría la respuesta, es decir, a su juicio. No necesariamente tiene que haber una respuesta correcta. La primera sería,
¿considera que en términos del principio de libertad configurativa del legislador local es constitucionalmente aceptable que algunos funcionarios sí se tengan que separar del cargo para reelegirse y otros no? ¿Cómo interpretaría usted aquí el mandato de igualdad? Y el segundo es, en relación con la difusión de propaganda electoral a través de redes sociales, ¿cómo considera usted que podría realizarse su regulación? Y si podría haber un control a priori o cuál sería el método o la forma de regulación. Muchas gracias por su pregunta, señora ministra. Con gusto me voy a permitir responder. A la primera pregunta, en cuanto a la libertad de configuración legislativa, se ha establecido que las entidades federativas cuentan con la libertad de configuración legislativa en las entidades siempre y cuando ésta no rebase los límites constitucionales. Y además, me parece que en este caso, en cuanto a la separación, ya se ha estudiado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en uno de los asuntos, como es la acción de inconstitucionalidad 50, en donde se estableció que el artículo 218 de la Ley Electoral del Estado de Yucatán es permisiva y permite la figura de la simultaneidad. Esto es, que los diputados en funciones puedan hacer actos de campaña y no necesariamente vulnera la inequidad. También tenemos precedentes ya establecidos donde se hace la diferencia entre este tipo de funcionarios públicos como diputados que pretenden la reelección y no así como el caso Jalisco, que también fue sometido al escrutinio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso específico de municipios. Aquí es un trato igual a iguales, un trato diferente a situaciones diferentes. Entonces, desde mi modesta opinión, señora ministra, me parece que aquí no habría inequidad en la contienda, ni habría una desproporción entre candidatos que busquen por primera vez la elección a un cargo de elección municipal, un cargo de elección a diputados y que vayan en la reelección. Sin embargo, ya esto ha sido una reforma de la propia Constitución que ha permitido la reelección en nuestro país después de un devenir histórico y que finalmente hoy se toma y es el primer ejercicio en este proceso electoral 2017-2018 en el que estamos nosotros hoy en día tocando temas de reelección en nuestro país. Y por la parte de los menores, me parece que ahí en este caso específico se tutela precisamente la imagen de los menores. Si bien es cierto la reparación que se hace con los medios que se tienen al alcance hoy en día en las normas electorales, como lo es el procedimiento especial sancionador que tutela este tema en específico, lo cierto es que desde mi juicio no existe una medida reparadora total para la imagen y para la vulneración de los propios menores, toda vez que esto da como consecuencia una sanción tanto al partido político en su caso o eventualmente al candidato. Pero no es la medida reparadora específica para el menor. Sin embargo, también hay criterios en otras materias que me parece pudiera hacerse uso de ello aquí en la materia electoral, el tema de derechos de autor, pero sería otra vía que no fuera la electoral. Esa sería mi opinión, señora ministra. Gracias. Gracias, señora ministra. Gracias. Se puede retirar.